Eh, Mándeme. gracias. Lo siento, es que encendí el micrófono por error. Gracias. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a ver dos trastornos de ansiedad. Básicamente vamos a hablar sobre la fobia social, el trastorno de pánico y la benzodiazepina. Bien, para empezar hablando de lo que es la fobia social, vamos a decir que la fobia social es una condición común. Es una enfermedad crónica y muchas veces debilitante que va a provocar bastante disfuncionalidad en el paciente y que dentro de las comorbilidades a las que puede llevar esta enfermedad al paciente va a ser el alcoholismo y la drogadicción. De hecho, no es un diagnóstico nuevo. Este se conoce desde allá del inicio de los 1900. Pierre Janet fue uno de los primeros que habló sobre este trastorno de ansiedad y se consideró en un inicio como una sola patología, el trastorno de fobia social o ansiedad social y el trastorno de pánico. Fue hasta 1970 que se separó del trastorno de pánico y se consideró como una patología psiquiátrica diferente o independiente. Esta es una patología psiquiátrica que probablemente va a aparecer a una temprana edad, estamos hablando ahí por la adolescencia, entonces es poco reconocida por el mismo paciente, por la familia y por los que están a su alrededor, porque lo consideran como una manera de ser. Esto se podría confundir con la timidez, con personas que son penosas, que son avergonzadas, que de repente se sonrojan con facilidad. Y pese a que es egodistónica, la gente muchas veces no busca ayuda. ¿Alguien recuerda qué es egodistonía? Ego viene del yo. Ego viene del yo. Entonces, distonía quiere decir egodistonía que está en contra del yo. Egosintonía que está de acuerdo al yo. Para poner ejemplos, la manía, el síndrome maníaco, en el cual el paciente se siente muy alegre, lleno de energía, con mucha actividad, con agilidad mental, es egosintónica, porque el paciente se siente cómoda con esa sintomatología, aunque el resto no lo ve así, pero él se siente cómodo. Cuando yo digo que algo es egodistónico, va en contra de lo que el paciente considera que debe ser. A pesar de que la ansiedad social es egodistónica, muchas veces el paciente no busca ayuda porque piensa que eso es normal en él. Siempre ha sido así. Mi hijo, mi hermano, siempre ha sido así. Entonces, no hay necesidad de buscarle ayuda. Bien. ¿Y qué es la fobia social? Se define como un miedo intenso al escrutinio por parte de otras personas o a sufrir situaciones embarazosas en público, llevando esto a la evitación social. ¿Qué- ¿Quién me podría ayudar a mencionarme algunas situaciones que un paciente con fobia social no se atrevería a hacer en público? Creo que ahí, no sé si me escuchan. Sí, sí, lo escucho. Ok, gracias. Creo que ahí sería algo hasta tan sencillo como ir a una fiesta, por ejemplo, o salir con un grupo de amigos a un lugar donde hayan personas desconocidas, porque la persona se sentiría incómoda con el simple hecho de tener que interactuar con personas a las que no está acostumbrada. Correcto. Ir de fiestas puede ser algo bastante incómodo e incluso difícil para estos pacientes con fobia social. ¿Qué otros ejemplos me podrían dar los demás? Exponer. Exponer. Todos creo que Ah, al momento de iniciar una exposición tenemos miedito, pero poco a poco, cuando vamos exponiendo o poco a poco que repetimos esa actividad,
se nos hace menos difícil. Creo que Marta quería decir algo. Sí, yo le dije lo de exponer. Ah, ok. Solo que cuando a ellos les toca, la definición decía como que tiene hay una disfunción, algo así, no sé. Correcto. Como no funcionan bien. Entonces ellos evitan por completo hacer estas cosas. ¿O quién? Ok. Y, ¿Iba a decir algo más, Marta? y entonces, o sea, no lo hacen, no les importa perder puntos. Correcto, así es. Como yo les mencionaba al inicio, varios de nosotros podríamos tener miedo o pena o vergüenza de hablar o exponer en público, pero muchos de nosotros lo vamos a hacer. Y a medida que estamos exponiendo, nos vamos relajando. Pero va a haber un pequeño grupo de compañeros que prefieren perder los puntos de una exposición o prefieren suspender esa clase o quitar esa clase de su historial o de su semestre con tal de no pasar esa vergüenza. Y ahí hablamos de la disfuncionalidad. Hablamos la clase pasada de lo que era ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad normal no me va a provocar disfunción, la voy a poder superar e incluso me puede ayudar para hacerlo un poco mejor. Para la ansiedad me puede ayudar a mí a esforzarme un poco más. En cambio, la ansiedad patológica va a llevar muchas veces a limitarme, a paralizarme, a detenerme, a quedarme mudo. Otras situaciones podrían ir incluso ir al sanitario de la universidad o del colegio puede generarle conflicto a un paciente con fobia social. Subirse a un autobús puede generarle conflicto a un paciente con fobia social. El comer en público puede generarle también conflicto, mucho más, por ejemplo, hablarle a una persona desconocida. Doctor, yo tengo otro ejemplo, pero es de la vida real. Por Dígame. ejemplo, si están, o sea, es que sí son cosas o sea, que yo conozco gente que creo que tiene fobia social ahora, que por ejemplo, están en algún restaurante y el mesero les pregunta qué van a comer o les ofrece una bebida o les pregunta si quieren, digamos, más bebida cuando es en un restaurante que, como, no sé, que el mesero llega y son incapaces de responder, se bloquean o al momento de intentar hablar no pueden articular las palabras, solo salen como sonidos incoercibles. Correcto, y eso es parte, y de ahí vamos, que nosotros podemos pensar, bueno, es que esto es normal en este fulano o este sutano, Ajá. pero ya cuando vemos y leemos sobre este tema, ahora nos estamos dando cuenta que no es tan normal, que aunque dure mucho esta patología en la vida del paciente, no es habitual, no es normal. Eso sucede cuando de repente el familiar viene a la consulta con el paciente y descubre, uy, pero yo creo que yo también, por ahí hacían la broma ustedes. Estas clases de ansiedad les sirve también como para irse diagnosticando, entre comillas. Ajá, entre comillas. Entre comillas, correcto, porque eso sucede en el estudiante de medicina. Cada vez que miramos alguna patología nueva, como que la asociamos con nosotros mismos. Bien, fobia social es F40.1 en el 610. Bien, estas fobias sociales o esta ansiedad social empieza a mostrarse o a manifestarse desde la adolescencia, con miedo a ser enjuiciado por otras personas, llevando a evitar situaciones sociales. Y esto es bien importante, porque si ustedes ven a sus sobrinitos o ven a sus hermanitos pequeños, van a ver que estos hipotes rapidito hacen amistad con todo el mundo. De hecho, forman parte de algunos experimentos sociales. Esto de poner a niños en ambientes seguros, obviamente, pero con otros niños a los cuales no han contactado, con los cuales no tienen ninguna relación, y ellos mismos comienzan a interactuar sin pena, sin vergüenza, sin sentirse intimidados, sin pensar en el que dirán. Y han habido estudios en que ponen niños, más o menos de 4, 5, 6 años, hablando con adultos, y los adultos se inhiben, los adultos se encierran en su propio mundo y los niños comienzan a platicar con ellos
y de repente los adultos comienzan a reír e interactuar con ellos, con estos muchachitos. Entonces se ve, a medida que vamos avanzando en edad, nos volvemos un poco más penosos, nos volvemos más discretos, por así decirlo, más distantes. Y esto creo que va a ser algo que nos va a venir perjudicando ahorita, no en este periodo de confinamiento, sino lo que va a suceder después de esto. Con este distanciamiento social que vamos a ir teniendo hasta que se encuentre una vacuna efectiva para esta enfermedad, pues los que tienen fobia social como que les va a venir de maravilla, pues. Eh, los que estamos acostumbrados a estar en la calle dando clases, dando consultas, haciendo mandados, yendo al banco, pues las primeras semanas nos pudimos haber sentido mal estando encerrados, pero hay gente que vive encerrada en sus casas. Entonces, este trastorno les vino a caer de maravilla, pero este tipo de situaciones, esta nueva realidad que vamos a vivir a partir de que se suspenda la cuarentena de forma definitiva, va a llevar a que muchas personas van a tener dificultades para desarrollar esas habilidades de comunicación con el otro. Entre más distanciados estamos, más difícil se nos puede hacer. Y si alguien ya tenía como esos primeros síntomas de fobia social, esta nueva sociedad en la que nos toca reincorporarnos va a ser aún más fácil caer en esta patología. La fobia social puede ser restringida y difusa o generalizada. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que de repente, viendo mencionada María Bundes por ahí, que tal vez hablando en su núcleo familiar o con su núcleo pequeño de amigos pueden platicar, pueden socializar, no tienen ningún problema, no se les nota ninguna dificultad. Pero cuando se les saca de ese nicho seguro, se les saca de esa familia o de ese grupo de amigos y se les pide hablar con otro tipo de personas o con grupos más grandes de personas, ahí les entra la ansiedad. Puede ser que yo con fobia social yo pueda hablar muy bien con mi familia o dentro del grupo de la iglesia. No tengo ninguna dificultad, pero cuando me sacan de eso, ya sí me puedo volver más ansioso patológicamente. Entonces, las restringidas pueden ser que solamente cuando estoy exponiendo en el aula de clases me entra la fobia social, pero puedo hablar dentro de la iglesia, o puedo hablar dentro de mi familia, o con mi grupo de amigos de toda la vida. O puede ser generalizada. Quiere decir que no importa que sea la iglesia, no importa que sea la escuela, no importa que sea el banco, no importa que sea cualquier lugar, yo no puedo hablar o no puedo comer delante de las personas. Bien, lastimosamente esta fobia social se va a acompañar de baja autoestima y de miedo a las críticas. Doctor, yo tengo una pregunta. Mándeme. ¿El mutismo selectivo sería un tipo de fobia social restringida o es otra patología aparte? Esa es otra patología aparte. Es otra patología aparte. Este tiene un mayor componente psicodinámico, por así decirlo, porque es un evento bastante traumático. Okay. Algo es este niño, algo sucedió en este niño a una corta edad, por así decirlo, que provocó ese mutismo selectivo. Y ahí también vamos con el mutismo selectivo, es que él podría hablar con el hermanito, podría hablar con los juguetes, podría hablar con su mamá, pero no habla con nadie más. Exacto. Pero es algo disociativo y se debe más a un trauma bastante fuerte, mientras que aquí en la fobia social pues no es tan fuerte la situación. Okay. Gracias. Bien. Doctor, ¿y Mándeme. la fobia social se puede dar por un estrés postraumático o solo se da más en la adolescencia, después de la adolescencia? Cuando me hablas de estrés postraumático, ¿a qué te refieres, Eric? Bueno, es que, bueno, le voy a dar un ejemplo. Tengo una tía que a ella, su hermano era policía. Entonces a ellos lo secuestraron y mataron al hermano de ella. Entonces después de ella quedó con este trauma. Y ella, por ejemplo, no puede ir al mall, no puede ir a eventos muy grandes porque le da crisis de ansiedad. Ok. Entonces ahí estamos haciendo una diferenciación y bien que lo mencionas y vamos a verlo en la siguiente semana, el tema de trastorno estrés postraumático. Probablemente esta señora no es que tiene fobia social, sino que tiene una conducta evitativa. El paciente con trastorno de estrés postraumático evita todos aquellos lugares
probablemente, donde crea que está insegura. ¿Me entiendes? Es una conducta evitativa, que esta señora no salga a los moles o que no salga de su casa. Puede ser que el miedo que ella tenga sea básicamente a que ella también puede ser secuestrada. Podría ir por ahí y no específicamente una fobia social. La fobia social tiene que ver con ese contacto con los demás, al hablar en público. Ahí es donde puede existir la fobia social, donde ella sea como el centro de atracción, que todo el mundo lo vea. Ahí es cuando el paciente tiene fobia social. Entiendo. Gracias. Correcto, cuando miremos trastorno postraumático, tal vez puedes retomar el tema, ese caso, y vayamos comparándolo con los criterios diagnósticos. ¿Está bien? ¿Está viendo? Bien, gracias. Gracias. La crisis, la ansiedad social, la fobia social puede ser tan grave, puede ser tanto el miedo que esta paciente puede sentir frente a ese grupo de estudiantes, frente a ese grupo de compañeros donde le toca una exposición, que puede desarrollar una crisis de pánico. Y la evitación a volver a sentir esa crisis de pánico o a volver a vivir esa vergüenza, porque el paciente puede pensar como que se están riendo de mí, que me están criticando, que van a empezar a notar que yo tartamudeo o que tiemblo mucho o que sudo mucho. Entonces esta persona va a tratar de evitar nuevamente esta exposición social para no volver a sentir los síntomas. Bien, como la mayoría de trastornos mentales de ansiedad es más frecuente en la mujer en comparación a los varones, aunque podría ser que en la clínica esto pareciera todo lo contrario. Aspectos culturales, vamos a tomarlos en cuenta. ¿Cómo describirían al hombre en una sociedad y una cultura como la de nuestra en cuanto a estos aspectos sociales? ¿Me he escuchado? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, una sociedad como machista, así como esta, lo describirían como débil o lo insultarían hasta como mariquita o cosas así. Correcto. Entonces, ¿por qué? Entonces le vamos a dar vuelta a lo que está diciendo Daniel. Se piensa que el hombre es mucho más aventado, el hombre tiene que ser mucho más líder, tiene que ser más directo. Por ejemplo, tendría que enamorar a la chava, a la mujer. Entonces, tiene una demanda social mucho mayor el hombre que la mujer, ¿cierto? Entonces, al hombre que no tiene esa facilidad de palabra para envolver a una mujer, para enamorarla, para conquistarla, para hablar en público, este muchacho algo le está sucediendo. Entonces le puede crear mayor disfuncionalidad, mientras que a la mujer muchas veces no se le exige hablar en público. En tierra adentro, en los pueblos, a la mujer se le había educado hasta hace unos años atrás para que anduviera en la iglesia, para que estuviera en la casa, para que barriera, para que trapeara, para que cocinara, para que planchara bien. Ese era el entrenamiento que recibía la mujer hace unos años atrás, hace algunas décadas atrás. Entonces, esto lleva a que esta timidez sea como algo normal en la mujer. Y tal vez es una fobia social lo que ella tiene. Pero como la sociedad y la cultura no le permite ser más beligerante o no le permite o no le exige ser mucho más abierta, entonces no se puede notar. Bien, el riesgo vital de sufrir ansiedad social a lo largo de la vida, en la población general varía entre un 3 a un 13%. Y se considera como el trastorno de ansiedad de aparición más precoz. Tiene una aparición entre los 5 a 35 años de edad. ¿Cuál es el perfil? Pues lastimosamente, la mujer que desarrolla o que padece fobia social termina quedándose soltera, con un bajo nivel de escolaridad y nivel estrato pobre.
¿Por qué? Porque obviamente esta patología va a limitar el desarrollo, la capacidad de desenvolverse socialmente. Y de repente en los pueblos había niños y adolescentes con este tipo de sintomatología y que de repente dijeron, no quiero ir a la escuela, y los papás no le buscaron ayuda y lo sacaron de la escuela. Y el hombre, como ya lo había mencionado antes, tendría mayor tensión social y mayor exigencia laboral a menor edad. ¿Cuál es la etiología? Ya vimos en la clase anterior alguna etiología. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Vamos a encontrar que dentro de la neurobiología, de la etiología neurobiológica de la fobia social, vamos a tener alteraciones del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, probablemente con función normal de la tiroides y con valores de cortisol urinarios normales. Vamos a encontrar también que va a haber van a haber una alteración de la amígdala del hipocampo que se activa de una forma desproporcionada ante situaciones neutras o novedosas. Pero bueno, y cuestiones tan normales como lo mencionábamos antes, como comer. O sea, qué rico es comer una hamburguesa de Bigos o una McDonald's o un pollo de Power Chicken ahí, pero hay gente que lamentablemente le da pena, le avergüenza, una cosa como normal. Entonces, este tipo de situaciones o condiciones ambientales van a provocar una mayor actividad de la amígdala del hipocampo. Vamos a tener que va a ocurrir una hipoactividad del circuito límbico frontal y a través de la tomografía de emisión de positrones podríamos encontrar que hay una hiperperfusión en los lóbulos frontales y en la amígdala que pueden revertir incluso con el tratamiento farmacológico de estos pacientes. En cuanto a los neurotransmisores, vamos a decir que uno de los neurotransmisores que se encuentran más involucrados en la fobia social es la noradrenalina. Esta es uno de los neurotransmisores más involucrados. También estamos por ahí una alteración de la serotonina, el glutamato, algún grado de disfuncionalidad del GABA. Y en las últimas revisiones se ha visto que hay una relación entre la dopamina y la etiología de la fobia social. En algunos estudios han encontrado, por ejemplo, una asociación entre la enfermedad de Parkinson y la fobia social. Y esto se ha descubierto gracias a que se han encontrado bajos niveles de metabolitos de dopamina en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con depresión inhibida y ansiedad social. Aspectos genéticos. Estábamos hablando que el 70% de parientes de pacientes con fobia social es probable que también padezcan de la enfermedad. Y hay mayor incidencia de pacientes con fobia social en familias donde está presente el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Y la cognitiva, que es una de las teorías que hablamos la vez anterior. Y a ver, ¿quién me puede mencionar esa triada? Vamos a ver quién me puede mencionar esa triada cognitiva. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que era algo físico. ¿O conductual? Ajá. Emocional Emocional. y sensitivo, creo, ¿o no? Cognitivo. Esa es la parte cognitiva que pensó, la parte emocional que sintió y la parte conductual cómo actuó.
Recuerden eso, por favor. Para mí es bien importante que lo recuerden, porque prácticamente es la base del tratamiento psicoterapéutico, la terapia cognitiva conductual. La tríada pensamiento, emoción y conducta es parte de la etiología. Presentación clínica, jóvenes, de este cuadro. Pues vamos a encontrar en este paciente un miedo persistente y severo al posible escrutinio por parte de los demás. Cuando lo observan, el paciente se puede sentir observado, se puede sentir identificado, se puede percibir que se están viendo de él. Tiene miedo a ser ridículo o a actuar de forma humillante o embarazosa. Y este es un miedo persistente que le va a causar disfuncionalidad. Entonces, como bien decía María por ahí, el paciente prefiere, bueno, me quieren invitar a una fiesta, yo tengo ganas de ir, pero mejor no voy porque no puedo bailar y voy a ser ridículo. O se van a reír de mí, o se van a burlar de mí. Bien, la exposición a esta situación social va a producir ansiedad intensa e inmediata descarga autonómica, con síntomas como los que habíamos mencionado antes: taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, rubicundez, palidez, mareos, sensación de que ya se va a orinar, de que ya se va a defecar, sensación de náuseas. Todo esto va a ser la descarga autonómica. El paciente reconoce ese miedo como excesivo e irracional, pero lastimosamente no lo puede controlar. Y esto de alguna forma le va a generar mayor complicación o mayor frustración, porque, ¿sabes? Yo miro que todos los demás salen de fiesta, todos los demás hablan en público, todos los demás enamoran a sus hijas y porque yo no puedo. Toda esta sintomatología va a llevar al paciente a una conducta evitativa y a tener ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta al azar. Y me voy acercando a cada una de las sillas, entonces yo ya voy notando. El que no tiene miedo probablemente tiene contacto visual conmigo. El que tiene temor de que le pregunte, entonces va a agachar la cabeza, va a ponerse a escribir, va a ponerse a buscar algo en la mochila, aunque no necesite buscarlo. Es una forma de evitar esa ansiedad anticipatoria, o de repente puede decir, voy a salir, voy para el baño. Entonces, esta ansiedad anticipatoria va a estar relacionada con, por ejemplo, estudien cipotes porque el lunes que tengamos clases voy a empezar a preguntar. Entonces, ese cipote con fobia social, mejor ni se presenta el lunes. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Sí, Ok. Diagnóstico diferencial. El abuso de sustancias, que por ahí le mencionaba Donald al inicio de las preguntas. Hay sustancias que nos pueden provocar algunos síntomas de ansiedad. La abstinencia o el uso de sustancias, por ejemplo, el consumir bastante café, tomar bebidas energizantes, nos pueden dar síntomas de ansiedad. Y no es necesariamente la fobia social, sino que es parte de la sintomatología. Algunos medicamentos, principalmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina al inicio de la enfermedad, al inicio del tratamiento, podrían provocar síntomas de ansiedad. Hipertiroidismo, para poder hacer este diagnóstico diferencial, necesitaremos, por ejemplo, un tratamiento específico para tratar este hipertiroidismo, y ya la ansiedad probablemente va a disminuir, y un examen físico exhaustivo para poder identificar si no hay daños o problemas a nivel físico que nos puedan condicionar esa sintomatología ansiosa. Entonces ahí vamos a necesitar pruebas de función tiroidea, vamos a necesitar examen del cuello para determinar. Trastorno de pánico puede ser un diagnóstico diferencial también. ¿Y quién me puede decir cómo podríamos diferenciar el trastorno de pánico de la fobia social? Bueno, no estoy segura, doctor, pero creo que en el trastorno de pánico el paciente o la paciente presentaría
como crisis de pánico y estas no siempre se van a presentar bajo las mismas situaciones y van a tener una duración corta y ciertas características particulares propias del momento en el que se está llevando a cabo la crisis. Pero en el paciente que tenga una fobia social, va a ser algo como, por así decirlo, más constante. O sea, esta persona en todo momento va a estar evitando estas situaciones sociales que lo hacen sentir tan incómodo. Y como mencionamos previamente, va a estar consciente de que no es algo normal, de que no es algo que le pasa a cualquiera. eh, entonces, bueno, eso. Correcto. Vamos, un paciente con fobia social puede terminar presentando crisis de pánico, pero estas se van a presentar probablemente siempre que estén expuestos a la situación que le genere el conflicto. Por ejemplo, siempre me pega crisis de pánico cada vez que me manda a exponer el doctor Cruz. Termino siempre con crisis de pánico, mientras que el trastorno de pánico, como bien lo menciona María, va a ser un cuadro que va a aparecer de forma súbita. Pueden estar acostados, pueden estar en el cine, pueden estar viendo televisión, pueden estar con la novia, pueden estar estudiando solos y de repente, ¡plum!, de la nada, sin ningún estímulo aparente, aparece el trastorno por pánico. Muy bien. Excelente. Trastorno depresivo. Mencionábamos que la ansiedad, la fobia social va a tener algunos síntomas como la baja autoestima, las ideas de minusvalía. Esto también es frecuente en el trastorno depresivo. Entonces, también vamos a poder diferenciarlo con ¿cuáles son los síntomas principales del trastorno depresivo? Vamos a ver, Eric. El paciente va a tener bueno, Anedonia. no cómo se pronuncia la adedonia, sí. Entonces el paciente va a estar desanimado, ya no le va a gustar las cosas que le gustaba hacer antes, se va a distanciar de sus amigos, va a ser poco productivo. Exacto, muy bien. Entonces también tenemos una forma de poder diferenciar el trastorno depresivo. Porque sí, vamos a encontrar que el paciente evita exponer o hablar en público, pero ya dentro de su núcleo familiar, dentro de su grupito de amistades, pues se va a sentir bien. Va a tener ganas de jugar juegos de video, va a tener ganas de leer, va a tener ganas de practicar. Mientras que el cuadro depresivo, como es una sintomatología mucho más florida, no solamente en estas cuestiones específicas se va a ver limitado. Muy bien, muy buena respuesta. Y la personalidad evitativa, que esta es, sí, un diagnóstico diferencial, pero también es una comorbilidad. Algunos estudiosos de este trastorno de ansiedad social piensan que el trastorno evitativo de la personalidad es como el top, es la cima, es el grado mayor de una fobia social. Comorbilidades. Nuevamente menciono el trastorno de la personalidad por evitación. Se puede presentar combinado o comórbido entre un 22 a un 89% de los casos. Entonces, aquí va a ser como un poco más difícil poderlo diferenciar, porque esta persona es, bueno, tímida, se queda corta. Esta persona va a ser callada, va a ser apartada, va a tener probablemente ganas de socializar, pero algo la va a frenar. ¿Y qué es ese algo? El miedo a ser avergonzado, a ser criticado, a ser ridículo, a ser el bochorno. El trastorno de la personalidad por evitación. Alcoholismo es una comorbilidad bastante frecuente, se puede presentar hasta un 21% de la población con este diagnóstico. Yo les pongo el ejemplo a mis estudiantes de cómo puede iniciar este paciente con fobia social en el alcoholismo. Bien, vamos a ver, tenemos aquí a Daniel. Daniel es tímido, es callado, no le gusta platicar, pero hay una cipota que le gusta. Entonces, Bustillo, por ejemplo, es amigo de esta cipota
y le dice a Daniel que se la va a presentar. Bien. Pero Daniel le dice, sí, pero mira que me voy a tartamudear, me voy a poner mal, voy a ponerme incómodo. No te preocupes, tómate esta cervecita y con esto te vas a relajar. Pues Daniel nunca ha probado cervezas y Daniel se la toma. Se relaja. Ya con la cervecita tomada, pues comienza a relajarse, a platicar con ella, a contar chistes, a bailar y se la pasa macanudo. Y intercambian teléfonos y quieren volver a salir. Pues como ya le tomó la medida, entonces sabe que con una cerveza se relaja, pero pasa el tiempo y ya una cerveza no es suficiente, sino que va a ocupar 2, después 3, después 4, después un six-pack, después 12. Entonces aquí el remedio salió más cara que la enfermedad. Entonces el paciente ve muchas veces en el alcohol un tratamiento efectivo, entre comillas, para manejar su dificultad. Entonces, de ejemplo, van a ver que hay personas que sobrios son bien callados y aparte ya, entonces comienzan a beber y bailan, cantan, socializan, empiezan a reír, terminan llorando y así están porque se vuelven más desinhibidos. Depresión y suicidio, lamentablemente, hay una fuerte relación entre vamos a encontrar ideación suicida casi en el 10% de los pacientes con fobia social y hasta un 16% de los pacientes con fobia social y depresión pueden realizar intentos suicidas. Este es un porcentaje bastante importante. Puede haber comorbilidad con trastorno bipolar también y yo mencionaba que algunos pacientes con fobia social podrían presentar crisis de pánico cuando están exponiendo o en esa situación social que les genera bastante estrés e incomodidad. Pero de tanto es la situación de ansiedad que viven estos pacientes que las crisis de pánico después pueden ser automáticas, de forma súbita, y es una comorbilidad. Otro diagnóstico por ahí puede ser el trastorno dismórfico corporal y el trastorno del comportamiento alimentario. Aquí el paciente puede tener, por ejemplo, anorexia y bulimia, que ustedes recordarán, y los que no, pues no comen en público estas personas, pero en el caso de la bulimia no comen en público, pero en la noche cuando están a solas tienen atracones. Y esto no tiene que ver con pena de que no lo vean comer, como en el caso de la fobia social, pero podría ser como un diagnóstico diferencial también. El trastorno dismórfico corporal es que de repente el paciente se mira más orejón de lo que realmente es, que se mire con los dientes deformes, que se imagine con la cara llena de barros o de cicatrices del acné, y esto puede limitarlo en cuanto a la enfermedad y funcionalidad. Bien. ¿Cuáles son los tratamientos para la fobia social? Bueno, tenemos como tratamiento de primera línea los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que lo vamos a ver la próxima semana. Afortunadamente son medicamentos con un amplio margen terapéutico que en altas dosis, en sobredosis, no van a provocar la muerte. Afortunadamente, hay un rango mayor de edad, lo podemos dar desde niños de 5 o 7 años hasta adultos mayores de 100 años y que no van a tener interacciones medicamentosas importantes y que son hasta cierto punto bastante seguros. No es que no tienen efectos adversos, sí, pero probablemente son más tolerados que otros antidepresivos. Tratamiento de segunda línea como coadyuvante, no de primera línea, y que se pueden utilizar por pocas semanas, las benzodiazepinas. Los beta bloqueadores, principalmente el propanolol, que es menos selectivo que el atenolol, podríamos utilizarlos para disminuir los síntomas neurovegetativos como taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblor, unos 30 a 60 minutos antes de que el paciente exponga. Puede ser dosis de 5, 10, 20, 40 miligramos de propanolol. La recomendación que yo le doy a los pacientes es que antes de la exposición aprendan a utilizar el propanolol para evitar, por ejemplo, bradicardia, para evitar lipotimias. Entonces,
yo les pido que se tomen 5 miligramos y que vayan midiendo su frecuencia cardíaca para ver si con 5 miligramos es suficiente. Y la psicoterapia. Vamos a ver. Gustavo Bustillo está por ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, Gustavo. ¿Cuál es, por así decirlo, la mejor psicoterapia que podemos utilizar en los trastornos de ansiedad? Lo vimos la vez pasada. ¿Estuviste la vez pasada? Sí. Mm, No pasa nada. Vamos a ver. Elsa, Hola, ¿sí? Elsa, ¿cuál es la mejor psicoterapia a utilizar en pacientes con ansiedad? No recuerdo bien, pero psicoterapia como... No, olvídalo. Estaría inventando, la verdad. Ok, ¿alguien recuerda? Por un puntito. 1, 2, No era terapia conversional, algo así, era no, con uno. Doctor, 3, sí, seguro, pero no era exponerlo a lo que le causaba la ansiedad. 4, 5, nadie se ganó ese punto. Terapia cognitivo-conductual. Recuerden la triada cognitiva. Ese es el mismo tratamiento. Terapia cognitiva conductual es el mejor tratamiento psicoterapéutico para los trastornos de ansiedad. Bien, ese es un cuadrito interesante que yo realicé para que vieran la eficacia y las dosis diarias en miligramos de los diferentes medicamentos. Los de la primera línea son los IRS. La eficacia va entre 2 a 3, como la sertralina, la paroxetina, la escitalopram, la fluvoxamina, probablemente son los IRS con mayores estudios en este tema. Mayores incomodidades, la disfunción sexual, que lamentablemente es un efecto adverso que se va a mantener a lo largo del tratamiento. Las benzodiazepinas como el alprazolam y clonazepam van a tener buen efecto en estos pacientes. Y los beta bloqueadores, principalmente el propanolol, pueden ser utilizados solamente el propanolol el día o una hora antes de que le toque exponer al paciente. Muy bien. ¿Preguntas de fobia social? No, doctor, creo que no. Ok, muy bien. Ahora voy a hacer otra pregunta yo. ¿Alguien recuerda, ¿alguien recuerda qué es agorafobia? Es el miedo a estar en espacios así como en el exterior, en el que se le hace difícil al paciente escapar. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Más que todo es como a espacios abiertos, como un centro comercial o algo así. Ajá. ¿Un bus? ¿En un bus podría haber agorafobia? Creo que sí, doctor, porque el paciente no vería como una salida en caso de que se presentara una situación peligrosa para él o que él considere peligrosa. Exactamente, muy bien. Eso es lo que le faltaba a la agorafobia. La agorafobia es una fobia específica en la cual el paciente puede sentir un miedo irracional, absurdo, a lugares en los cuales él considera que pedir ayuda o salir le puede ser difícil. Estamos hablando, como bien lo dicen ustedes, de centros comerciales, pueden ser en estadios, pueden ser autobuses, pueden ser aulas de clases,
Por ejemplo, un paciente con agorafobia no se va a sentar en medio de una aula, se va a sentar probablemente atrás. ¿Por qué? Porque se le va a hacer más fácil poder salir de esa aula si le llega a presentar una crisis de pánico. Bien, el trastorno de pánico o el trastorno por pánico es un ataque de angustia severa, espontáneo, brusca, breve y episódica. ¿Alguno de ustedes ha tenido una crisis de pánico alguna vez? Yo creo que sí. ¿Quién? María Bulnes. María Bulnes. Yo también tuve una crisis de pánico. Afortunadamente ya era psiquiatra en ese tiempo, eso fue allá por el año 2010, 2011, por ahí, creo que fue en el 2011 que tuve una crisis de pánico. Iba en un bus interurbano hacia Choluteca y de la nada me entró un miedo irracional, una sensación de ahogo y las palpitaciones. Afortunadamente en el 2011 estaba joven, era un chihuín, pero ya era psiquiatra. No, man, esto no es ningún infarto, no es un derrame cerebral, esta es una crisis de pánico. Tranquilízate, ya va a pasar, no te vas a morir, no te vas a volver loco. Y miraba las nubes, contaba numeritos y así afortunadamente se me disminuyó la ansiedad. Pero la gente con este ataque de angustia severo, el primer pensamiento que tiene es que probablemente se va a morir, se va a volver loco y va a perder el control. Piensa que es un ataque al corazón, piensa que es un derrame cerebral que le está dando. Bien. Lastimosamente, como bien lo mencionaban ustedes por ahí, el trastorno por pánico no avisa. El trastorno por pánico no tiene un estresor específico que lo va a desencadenar. Entonces, una vez que el paciente tiene crisis de pánico, desarrolla posteriormente ansiedad anticipatoria. No sabe qué puede, dónde, cómo y en qué circunstancias puede aparecer la ansiedad. Entonces, el paciente se va limitando, evita salir solo, evita andar en lugares abiertos y se puede presentar conducta de evitación hasta un 70% de los pacientes con agorafobia. Si la crisis de pánico me dio un taxi, entonces yo lo que voy a hacer, como no puedo evitar que me vuelva a pegar otra crisis de pánico, pero sí puedo evitar subirme a un taxi. Y si de repente me pegó la crisis de pánico en un cine, entonces ya voy a tener agorafobia de entrar al cine, entonces voy a evitar de ir al cine. Y así vamos limitándose el paciente a este tipo de lugares. La población general tiene un 11% de probabilidades de desarrollar trastorno de pánico en las mujeres y un 7% en los varones. Este es el porcentaje de la población que al menos ha tenido una crisis de pánico. Bien, la relación mujer a hombre es de 3:1, más frecuente en la agorafobia, y la edad promedio de aparición es alrededor de los 25 años. Y el trastorno de pánico se puede presentar dentro de las consultas médicas especializadas de cardiología hasta un 15%. Y la comorbilidad es bastante importante. Hasta un 90% de los pacientes con trastorno de pánico terminan padeciendo de algún otro trastorno mental. Etiología de los trastornos de pánico. Vamos a tener aspectos neurobiológicos. Vamos a ver. Aquí les mencionaba al inicio, allá por los años antes de 1970, se consideraba que el pánico y la fobia social pertenecían a una misma entidad. Entonces, se han hecho experimentos en laboratorio con algunas sustancias como el lactato de sodio, el dióxido de carbono, la yombina, la cafeína, la colecistocinina. Se les ha aplicado a los pacientes y se ha visto una diferencia. En los pacientes que solamente tienen fobia social,
este tipo de sustancias no activan o no desencadenan crisis de pánico. Mientras que en los pacientes con trastorno de pánico, el uso de lactato de sodio, dióxido de carbono, yombina y otro tipo de sustancias provocan descargas autonómicas masivas por estimulación de estas sustancias sobre el tallo cerebral. Y esa es una forma que se hizo la diferenciación entre la fobia social y el trastorno de pánico. Bien, los neurotransmisores, vamos a tener una desregulación de noradrenalina, alteraciones de la serotonina y de ahí la efectividad de los IRS y de otros antidepresivos que actúan sobre estos dos neurotransmisores para mejorar la crisis de pánico. Aspectos genéticos. Vamos a ver que el 25% de afectados por trastorno de pánico van a tener el diagnóstico entre familiares de la primera generación. Hay una concordancia genética. Lo mencionaba, se hereda la vulnerabilidad y en sí la enfermedad. Y estudios en gemelos monocigotos se encontró la concordancia de un 31% en esta población. Cognitivos, la tríada que es importante, que van a aparecer en todos los cuadros de ansiedad, y hay también una disfunción respiratoria. Hay una hiperventilación crónica, porque algunos pacientes son más sensibles al CO2. Entonces, como mecanismo de compensación para evitar que el CO2 desencadene crisis de pánico, entonces los pacientes comienzan a tener hiperventilación para compensar y evitar así crisis de pánico. Otras teorías, la inhibición ante lo nuevo, lo habíamos visto con la parte de fobia social. Lamentablemente hay niños que empiezan hay niños y adultos que empiezan a tenerle mucho miedo a experiencias nuevas. Entonces, esa es una teoría que se maneja. Por ejemplo, piense en un niño chiquito de una madre sobreprotectora que le dice, no te andes por ahí, cuidadito te salís, mira que es peligroso, mira que afuera te puedes caer, no andes por ahí que te vas a lastimar, cuidado tocas esas plantas porque es veneno, pau, pau. Entonces este tipo de mandatos, este tipo de indicaciones por parte de los padres llevan a que los niños vayan desarrollando desde corta edad ese miedo y esa inhibición ante lo nuevo. Ustedes que tienen sobrinitos, que tienen primitos chiquitos, ¿cómo son los niños chiquitos? ¿Cómo se comportan? Son sumamente curiosos y, o sea, no piensan como mucho en las consecuencias de las cosas, solo si algo les parece que puede ser divertido, que no lo conocen, se acercan para, no sé, aprender. Así es, correcto. Entonces, pero si una madre o un familiar viene y le está diciendo, no toque ahí, cuidadito pone las manos ahí, cuidadito habla, cuidadito se mueve, entonces van sintiéndose inhibidos, limitados, y cuando son adultos, ya cuando viene una experiencia nueva, se paralizan. Eventos vitales, la línea de vida que yo les he mencionado antes, y conductas parentales amenazantes y críticas van a llevar al paciente a que tenga mucho miedo. Bien. Las crisis de angustia se van a caracterizar principalmente por un miedo y un malestar intenso, acompañado de más de 4 de los 13 síntomas somáticos o cognitivos. Las crisis de pánico, aunque la gente pueda percibirlas como intensas, duran menos de 10 minutos. Y el paciente, bueno, recordemos que la ansiedad va a provocar como una alteración de la percepción del tiempo y del espacio. Entonces, un paciente con una crisis de pánico es como, ¿quién ha tenido parálisis del sueño? O como dicen en México, ¿a quién se le ha subido el muerto cuando está dormido? ¿A nadie? A mi hermana el martes. Ok. ¿Perdón? ¿A su hermana y a Daniel también? No, a mí no. Ok. Eso existe.
no sé si hay gente que dice que es como, más bien como algo que tiene que ver como ansiedad, no sé. No La es parálisis, como el parálisis, parálisis de... parálisis del sueño existe, sí es real, ¿verdad? Y me ha pasado también. En México mencionan que se le sube el muerto, como que siente la presión de un muerto ahí, algo, una entidad. En la tradición judía hablan de los incubos y los sucubos, que son demonios que absorben la energía sexual de los seres humanos. Entonces, eh, ¿cómo les puedo? Vaya, ustedes vieron El exorcismo de Emily Rose, la película. Bueno, en esa Sí, película hay una escena que la chava está acostada, Annelies, que es el nombre verdadero de esta chava. Annelies, la historia verdadera es Annelies. Annelies está acostada y de repente siente la presión, y no se mira en la película, pero sí se ve cómo el cuerpo de esta muchacha se hunde en el colchón de la cama. Entonces, esa es una sensación así. La parálisis del sueño eso dura segundos o microsegundos, pero el paciente en ese momento está despierto, está alerta, pero no puede mover su cuerpo. Y esto puede generar bastante angustia y ahí puede sentir como largo ese periodo. Durante la parálisis del sueño también puede tener alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas. De ahí que puedan pensar que son demonios o sean este tipo de cuestiones que puedan sentir. Bueno, entonces el paciente con crisis de angustia puede sentir esa crisis como que dura una eternidad, pero el tiempo máximo que dura una crisis de pánico son 10 minutos. Bien, esta crisis el paciente la va a vivir como una sensación de peligro o de una muerte inminente, con una necesidad urgente de escapar. Y aquí viene la agorafobia, que ya la habían descrito ustedes, una ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil, embarazoso, donde no se puede obtener ayuda y va a ir generando conducta evitativa. Ahí puede ser que esa paciente que reporta Eric no necesariamente tiene que ser fobia social, el otro diagnóstico presuntivo puede ser trastorno estrés postraumático o agorafobia. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? sí. Bien. ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder diagnosticar el trastorno de pánico? Al menos un mes de evolución. Por ejemplo, podríamos decir que se presenten al menos 3 o 4 crisis de pánico en la semana, en un mes, aunque hay pacientes que reportan, de hecho, más de una crisis de pánico al día. Eso trae mayor disfuncionalidad. Bien. Como la crisis de pánico no avisa, no se sabe cuándo ni dónde va a ocurrir, como ya les había mencionado antes, va a provocar ansiedad anticipatoria y va a haber una preocupación por las consecuencias de la crisis. Y si me pego una crisis mientras voy conduciendo, o mientras estoy operando, o mientras estoy haciendo un procedimiento, y si me pego una crisis mientras estoy atendiendo un parto, entonces todo esto va a llevar a que el paciente tenga esa conducta evitativa. Va a haber cambio de conducta, como lo mencioné, y ese cambio de conducta, por ejemplo, va a estar encaminado, por ejemplo, a evitar esos lugares que antes frecuentaba, a conducir automóvil, a andar solo, a ir al cine, ir al estadio o subirse a un elevador. Y este cuadro se puede presentar o no con agorafobia. Importante para hacer el diagnóstico diferencial, este trastorno no se asocia al efecto de una sustancia o a la abstinencia del uso de esta sustancia, no se explica mejor por la presencia de una enfermedad médica o de otro trastorno mental. Y ese es un cuadrito donde pueden aparecer los síntomas: palpitaciones, sacudidas del corazón, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización,
sentirse que está separado que su espíritu, su alma está separada de su cuerpo, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias o sensación de entumecimiento u hormigueo y escalofríos o sofocación. Bien. Diagnóstico diferencial del trastorno de pánico. Vamos a ver, para despertarlos y no que esto no sea un monólogo. Donald, un diagnóstico diferencial del trastorno de pánico. Trastorno evitativo. Trastorno de pánico, trastorno evitativo. ¿Por qué? Podría ser por la situación en la que se dé. Ya tendríamos que ver si el trastorno sería evitativo, si se da en las mismas circunstancias, y el de pánico si no se da como en una circunstancia fija. Ok, muy bien. Ariana. Trastorno de ansiedad ¿Cuál? generalizada. Podría ser. Daniel. No sé, doctor. Daniel, piensa, ¿cuál es el cuadro clínico de un trastorno de pánico? Con lo que hemos visto. Agitación, nerviosismo, síntomas somáticos como temblores, sudoración, palpitaciones, taquicardia. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué diagnósticos podrían ser diferenciales de ese cuadro? ¿A qué se puede padecer? Como no necesariamente psiquiátrico, o sea, puede ser como Necesariamente psiquiátrico, puede ser cualquier, o sea, un diagnóstico diferencial. bueno, un infarto, un tromboembolismo Ajá, pulmonar. correcto. Cálmate. Elsa. Ya pulmonar. Muy bien, ajá, puso atención Elsa. Eric. Doctor, una tirotoxicosis. Podría ser Gustavo. Como vimos anteriormente, la fobia social, doctor. La fobia social, muy bien. Marta. El trastorno de personalidad por evitación. Ya lo dijeron y no estoy de acuerdo con la evitativa. Bien, vamos a ver. Por hipertiroidismo. También podría ser, eso también podría ser. Enfermedades médicas como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el peroxisoma, porfiria aguda, problemas vestibulares que pueden dar mareos, problemas cardíacos como una arritmia, las mismas convulsiones. Bueno, convulsiones podríamos decir como crisis parciales. A veces las crisis parciales pueden manifestarse como sensación de ahogo, como sensación en el epigastrio, mareos también. Bien, abuso de sustancias, cafeína podría ser, cocaína, anfetaminas, marihuana, Red Bull, Raptor y todo ese tipo de sustancias que tienen mucha concentración de azúcar y otros estimulantes. Otros trastornos mentales, fobia específica, fobia social, TOC, trastorno de estrés postraumático, esos dos últimos o estos 4 van a tener conductas evitativas como probablemente el trastorno de pánico. Diferencia, que en la fobia específica va a ser un objeto puntual. En la fobia social, cuando se exponga a situaciones sociales, TOC por los pensamientos y van a haber compulsiones. Y el trastorno de estrés postraumático va a haber un evidente trauma asociado a una situación extraordinaria. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones que van a tener estos pacientes de trastorno de pánico? Lastimosamente van a tener depresión. Piensen en una persona que ha vivido meses o años con esta crisis de pánico, obviamente va a tener un mayor grado de disfuncionalidad, esto va a llevar a que tenga mayor depresión. Intentos suicidas, muchas veces el paciente prefiere morirse antes de seguir bajo ese cuadro. Abuso de alcohol o el abuso de drogas. Dependencias a sustancias, pero también dependencias a personas.
Entonces, de repente, al novio, a la novia, al esposo, a la mamá, al hijo, no pueden salir sin la ayuda de ellos o acompañamiento. Y otras comorbilidades, piense con estos niveles altos de noradrenalina constante, este estrés que va a generar esta enfermedad también va a provocar como otras comorbilidades físicas, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, como otras molestias. Bien. Tratamiento no farmacológico. Esto se los dije que aparecía en varias de mis presentaciones. Evitar decirle al paciente que no tiene nada. O aumentarle a ese párrafo de no tiene nada orgánico. Evitar el estigma. El estigma que muchas veces lleva al paciente psiquiátrico a no buscar ayuda profesional. Establecer y mantener una confianza terapéutica para que el paciente se sienta acompañado en ese proceso. Ofertar una disponibilidad por parte de los profesionales, ya que estos pacientes, en estos pacientes son frecuentes el miedo a ser abandonados y las recaídas. Dentro del tratamiento no farmacológico, no en tiempo de crisis, pero sí cuando el paciente está libre de crisis de pánico, podemos tranquilizar al paciente. Podemos complementar nuestra actuación entregando consejos de actuación por escrito. Esto quiere decir, mire señor, dele gracias a Dios, que usted no está padeciendo una tromboembolia pulmonar, no es hipertiroidismo, no es una tormenta tiroidea, no es un infarto agudo del miocardio, no es una arritmia, no es una epilepsia, es un trastorno de pánico que usted con tratamiento, con técnicas conductuales o terapias de relajación va a poder mejorar. Porque el miedo que siente el paciente es miedo a morirse, a volverse loco y a perder el control. Mire, esto no se va a morir, es molesto sí, pero no se va a morir y va a quedar loco. Entonces ya con eso el paciente como que se siente más tranquilo. Asegurar el cumplimiento del tratamiento, y esto lo vamos a lograr a la adherencia al mismo tratamiento, pero a la relación médico-paciente. Trabajar con los pacientes y con los familiares para que empiecen a reconocer los signos precoces de la recaída. Educar a los miembros de la familia sobre cómo actuar ante futuras crisis. Bien, y aquí ahorita estaba recordando de un paciente que miré hace una semana, creo que fue, sí, el 14 de mayo, lo vi. Este es un paciente ya de 50 y tantos años de edad, con el diagnóstico de trastorno mixto asociado depresivo que vamos a ver acá, pero para mí, después de la evaluación, me parece un trastorno de ansiedad generalizada, con mórbido, con crisis de pánico. Y le dimos tratamiento, le dimos un esquema de fármacos y algunas instrucciones conductuales que podía seguir. Hace una semana lo evalué, hoy me mandó un esquema del tratamiento que sigue, que yo le indiqué, y un monitoreo de la presión arterial, y vimos cómo las cifras tensionales han bajado en esta semana de tratamiento farmacológico. Él inicialmente llegó a la emergencia de DIME y fue visto por el cardiólogo por esta situación, por sensación de ahogo, de palpitaciones, y él pensaba que era un infarto agudo del miocardio. Y es un médico el paciente. Entonces, él ya una semana de tratamiento, los niveles de presión arterial han mejorado. Me he sentido nervioso, doctor, pero ya sé cómo actuar y ya me doy cuenta que esto lo puedo ir aprendiendo a manejar. Bien, ¿cuál es el tratamiento farmacológico del trastorno de pánico? De primera línea, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Tenemos por ahí el citalopram, el escitalopram, la paroxetina y la sertralina. Y es importante recalcar que el tratamiento se puede mantener al menos un año en dosis plena y otros 3 años a media dosis. Aquí les voy a dar un tip que yo hago.
Imagínense si yo le digo a un paciente con ansiedad que debe tomar el tratamiento por 3 años, ¿qué me dirían? ¿O qué me dirían ustedes? Le daría más ansiedad. Correcto. Entonces, doctor, ¿y por cuánto tiempo tengo que tomar este medicamento? Mire, vamos a empezar con 6 meses. Vamos a valorar a los 6 meses a ver cómo está. Cuando el paciente mejora, se va haciendo la idea que el tratamiento le va ayudando. Entonces, cada vez que yo lo evalúo, cada vez que le doy tratamiento, ¿cómo me doy a la tarea de psicoeducarlo? Porque mi objetivo es que el paciente mantenga el tratamiento el mayor tiempo posible para evitar recaídas. Algunos pacientes lo toman de esa manera y lo controlan. Hay otros pacientes que lamentablemente lo abandonan a los 3 meses porque se sienten bien. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de recaídas. Tratamiento coadyuvante, el alprazolam, en dosis máximas de 2 a 4 miligramos al día, repartido en 3 tomas diarias, hasta un máximo de 8 a 12 semanas. Otro tratamiento que podemos utilizar, betabloqueadores, los antidepresivos tricíclicos, específicamente la imipramina, en dosis de 100 a 300 miligramos es el libro. Yo recomendaría dosis de 25 a 300 miligramos de acuerdo a la dosis expuesta. Es en cuanto al tratamiento. Bien, preguntas del trastorno de pánico. No, creo. ¿Cabalito? Sí. Bien, recuerden que el próximo lunes yo pregunto. Bien. Las benzodiazepinas. Vamos a recordar que las benzodiazepinas aparecieron en el mercado más ahí por finales de la década de los 50, con clordiazepóxido, fue la primera benzodiazepina que apareció, que se encontró que tenía una buena eficacia contra la ansiedad. Y en 1963 apareció la diazepam, que todavía sigue siendo utilizada en muchos hospitales, en muchos países. Vinieron a sustituir otros medicamentos con efectos adversos más graves, como los barbitúricos. Vamos a encontrar que las benzodiazepinas reciben este nombre básicamente por la estructura molecular que tienen estos medicamentos, que comparten el mismo mecanismo de acción con algunos receptores llamados benzodiazepínicos que modulan la actividad del GABA. Las benzodiazepinas tienen un efecto ansiolítico rápido, pero también se pueden utilizar como anestésicos, como antipilépticos, como miorrelajantes. Y algunos medicamentos como la benzodiazepina se pueden utilizar como suero de la verdad, porque inducen un estado hipnótico y en ese momento pues la persona a la cual se le pregunta puede decir lo que se le está preguntando sin ningún filtro. Bien. De esta benzodiazepina vamos a hablar de 4. Alprazolam, clonazepam, diazepam y lorazepam. Y específicamente, el alprazolam y clonazepam ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del trastorno de ansiedad social. La dosis del alprazolam podría estar encaminado entre 1.5 a 6 miligramos al día, dividido probablemente en 3 dosis. El clonazepam, dosis máxima de 1.5 miligramos a 3 miligramos al día. Lorazepam, la dosis podría ir desde 1 miligramo a 6, 8 miligramos. Y el diazepam probablemente a unos 10 miligramos. Bien, ya lo había mencionado. Dentro de las benzodiazepinas tiene un efecto sedante, un efecto ansiolítico rápido, útiles en el abordaje del insomnio, pero el abordaje del insomnio con benzodiazepinas tiene que ser por un corto tiempo. Más o menos se recomienda de 7 a 10 días. Ansiedad,
En casos de agitación, por ejemplo, el lorazepam ayuda bastante en cuadros de agitación. En casos de catatonia asociado a trastorno bipolar, la lorazepam tiene buena eficacia. Se pueden utilizar como anestésicos, ya lo había mencionado, antiepilépticos y miorrelajantes. Bien, creo que esta pregunta es algo que los varios pacientes, estudiantes e incluso médicos generales no psiquiatras le tienen miedo. El riesgo de dependencia física y psicológica. ¿Qué dice el texto sobre esta dependencia física y psicológica? Vamos a ver, ¿alguien recuerda algo? Pues yo leí que eso tenían menor potencial de generar adicción. ¿Perdón? ¿Tenía menor potencia? De generar adicción. Correcto, eso es bien importante de reconocerlo. Obviamente, vamos a poner dos escenarios. El primero, benzodiazepinas indicados por médicos no psiquiatras. ¿Cuál es la particularidad que ustedes ven cuando yo menciono tratamiento de estos trastornos de ansiedad? No sé si se han fijado. Yo hablo de un tratamiento de primera línea y hablo de un tratamiento coadyuvante. ¿Cuál es el tratamiento coadyuvante que menciono ahí? La benzodiazepina. Correcto. Entonces, los médicos no psiquiatras no lo consideran como coadyuvante, lo utilizan como medicamento de primera línea. Y ese es el inconveniente que hay. Yo les hago la similitud de que las benzodiazepinas son como una tusa encendida. Ustedes saben qué es tusa, no es la canción. No hice tanto drama por nada, no. El tusa es como la envoltura del maíz, de los elotes. Sí. Una envoltura, una tusa seca y la encendemos, ¿cómo se prende? ¿Cuánto dura? Se quema en segundos. En segundos, correcto. Rapidito se quema la tusa. Entonces, el efecto de las benzodiazepinas sí, actúa rápido, pero rápido se va. Y esto tiene que ver también con la liposolubilidad que tienen estas moléculas ya cuando están dentro del torrente sanguíneo. La que mejor actúa a nivel central es la lorazepam. Las benzodiazepinas pasan a través de la barrera hematoencefálica, como ustedes bien lo leyeron, a través de un gradiente de concentración. Cuando la concentración es mayor en el plasma que en el sistema nervioso central, la benzodiazepina pasa del plasma a través de la barrera hematoencefálica hacia el cerebro. Pero cuando esta concentración se invierte, entonces la benzodiazepina se sale del cerebro, del sistema nervioso central, y va hacia el torrente sanguíneo. Entonces el paciente puede andar todavía con los efectos adversos del medicamento, pero no con la eficacia clínica de la pastilla. La que mayor efecto a nivel central tiene es la lorazepam. Bien, cuando solo utilizamos benzodiazepinas en un paciente con ansiedad, solo estamos encendiendo la tusa. Una vez que pasa el efecto de la benzodiazepina, el paciente vuelve a sentir la ansiedad. Si utilizamos el tratamiento de primera línea, que son los IRS, probablemente otro tipo de antidepresivos, entonces vemos que a medida que va avanzando el tratamiento con los IRS, sí, vamos a ir disminuyendo los niveles de ansiedad con benzodiazepinas, pero el paciente va a tener cada vez menos necesidad de usar benzodiazepinas, porque se va mejorando el cuadro de ansiedad. Entonces, en mi experiencia práctica, en mi experiencia clínica, yo he tenido pacientes que las benzodiazepinas lo utilizan la primera semana y que posteriormente aprenden, entre comillas, a jugar con ellos. Cuando me refiero entre comillas, me refiero a que el paciente aprende a distinguir cuál es la ansiedad normal de la ansiedad patológica y decide en qué momento utilizarlo y en qué momento no. Yo les digo, si usted se toma el cuartito de alprazolam en la mañana y con ese cuartito de alprazolam en la mañana anda bien, entonces no se la vuelva a tomar en un día. Pero si usted ve que amanece
bien tranquilo de la ansiedad en la mañana y es en la tarde donde le pega la ansiedad, entonces tómasela por la tarde. Y así va aprendiendo a jugar este paciente. Si está supervisado por el médico, si el médico confía y sabe cómo manejar esta benzodiazepina, no hay riesgo de dependencia física y psicológica. Bien, ¿qué es lo que menciona la literatura? Que el uso de benzodiazepinas se debe de hacer máximo 7 a 8 semanas para evitar esa dependencia física y psicológica. Entonces, un uso prolongado tiene sus excepciones, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno bipolar, entre otros. Trastorno de estrés postraumático tienen como un tratamiento prolongado de benzodiazepinas, pero no como primera línea de tratamiento. Y obviamente van a ser más sensibles al riesgo de dependencia física y psicológica aquellos, por ejemplo, pacientes que sean adictos a la Coca-Cola, al café, a los juegos de azar, al parchís, a la cocaína, a la marihuana, etc. Lo mencioné como tratamiento complementario y la adicción a las benzodiazepinas es poco frecuente como mencionaba. Ok. En casos de sobredosis, utilizar flumazenil. La sobredosis en el paciente debe ser manejado a nivel de un hospital general con una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Tratamiento de benzodiazepinas. Vamos a decir que todas se absorben completamente por vía oral con concentraciones máximas de 30 minutos a 12 horas. El diazepam, el lorazepam, el alprazolam y trazodam logran más rápido su absorción, su concentración máxima y comienzo de acción rápida. La mejor vía de administración de benzodiazepinas, ¿cuál es? Si ustedes la recuerdan. ¿Cuál es qué, doctor? Disculpa. No. La mejor vía para administrar benzodiazepinas. Bueno, Dale, Mari. lo siento. Se administran por vía oral, como ya había mencionado, pero también creo que se pueden administrar por vía sublingual y tienen un mejor efecto. Ok, por absorción oral es muy buena. ¿Y cuál es la otra vía que dice? Intramuscular también. Intramuscular no. Ahí sí. Sublingual. Sublingual sí. Por ejemplo, la alprazolam en crisis de pánico por vía sublingual funciona mejor, actúa mucho más rápido. Es más rápida la absorción por vía sublingual que por vía oral. Bien, la vía muscular, que bien lo mencionaba Daniel, no se recomienda porque la distribución de las benzodiazepinas por vía intramuscular es bien errática. Entonces no vamos a obtener un efecto valedero. Solo hay 2 benzodiazepinas que tienen eficacia a nivel intramuscular. El lorazepam, que es el que se conoce como Ativan, que aparecía en algunas series de corte médico en esas emergencias. Esta es bien efectiva. El Ativan, que en otros no tenemos lorazepam por vía intramuscular, y el midazolam también se puede utilizar por vía intramuscular. La vía intravenosa se deja siempre y cuando en la institución donde se está utilizando tengan la disponibilidad de manejar equipo de reanimación, porque a veces puede provocar depresión respiratoria. Y si lo administramos por vía IV demasiado rápido, podemos provocar un paro respiratorio en el paciente. Bien. Las semividas, el lorazepam y diazepam tienen semividas largas, 30 a 100 horas, el lorazepam entre 8 a 30 horas, el alprazolam entre 10 y 15 horas. Esto sí es importante, pero tiene que ver más con la liposolubilidad que tienen estas moléculas. Como ya mencioné, la que más efecto a nivel central tiene y que el efecto perdura es el lorazepam. Los otros entran y salen del nivel central por un gradiente de concentración. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de las benzodiazepinas? El insomnio secundario. La mayor parte de la gente que se queja de insomnio es por un insomnio secundario.
Hay detrás de este insomnio, preocupaciones, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y cualquier otro trastorno mental. Entonces se recomienda utilizar benzodiazepinas para controlar el insomnio entre 7 a 10 días de tratamiento. ¿Qué va a ocurrir en estos 10 días? Yo puedo citar al paciente, yo lo miro hoy y puedo mandarle una benzodiazepina para conciliar el sueño y a los 7 días lo evalúo o a los 10 días lo evalúo. Como ella está durmiendo mejor, probablemente ya me tiene mayor confianza y va a poder hablar de otros síntomas o malestares que el paciente tiene. Entonces, eso es importante recalcar que para uso crónico, para ayudar a dormir, hay otras alternativas. 7 a 10 días para manejar el insomnio hasta descubrir la causa principal de este síntoma. Trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno crónico de ansiedad con periodos de mayor de agravamiento y de mejoría. Entonces, esta es una indicación, es de las pocas indicaciones en las cuales se puede utilizar de forma crónica más de 8 semanas el tratamiento con benzodiazepinas como tratamiento coadyuvante, no de primera línea. Trastorno de angustia, vimos que el alprazolam y clonazepam podría ayudarnos bastante. Alprazolam, de hecho, yo utilizo con varios de mis pacientes alprazolam de forma sublingual para manejar los niveles de ansiedad, de crisis de pánico. Fobia social, ya lo vimos que también está dentro de la indicación. TOC y trastorno de estrés postraumático podrían ser también otras indicaciones para un uso crónico de esta benzodiazepina. El trastorno mixto depresivo también. El trastorno bipolar 1 y 2. La ventaja de la clonazepam en el abordaje de trastorno bipolar es que probablemente en aquellos pacientes que no mejoran o que no toleran los antipsicóticos atípicos, la clonazepam puede alargar el periodo intercrítico entre episodios depresivos en el trastorno bipolar. Catatonia, principalmente en casos de catatonia asociado a trastorno bipolar. Dosis entre 6 a 9 o 12 miligramos de lorazepam ayudan bastante. Acaticia responde principalmente a beta bloqueadores, pero la acaticia también podría mejorar con la utilización de benzodiazepinas. Y algunos pacientes con Parkinson, como habíamos hablado, podrían beneficiarse de la utilización de algunos benzodiazepinas para ayudar a controlar la ansiedad. Bien. Estos son algunos tips que yo les doy a mis estudiantes de benzodiazepinas. Alprazolam, por ejemplo, tiene buen efecto ansiolítico y poco efecto sedante. Entonces, alprazolam yo lo utilizaría en pacientes con ansiedad y depresión que elaboran, que estudian, porque tiene poco efecto sedante. Y este también se podría utilizar de forma sublingual. Clonazepam actúa muy bien como ansiolítico y tiene efecto sedante. Entonces podría utilizarlo en pacientes con ansiedad y depresión y trastornos del sueño. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí. Lorazepam es una de las benzodiazepinas que no tiene metabolismo hepático. Entonces, me vendría muy bien para manejar pacientes adultos mayores o pacientes polimedicados o con problemas hepáticos en dosis bajas. Esos son los tips que yo les doy a mis estudiantes para que vayan recordando de esta clase cuando estén allá en atención primaria o en otras especialidades no de psiquiatría, pues vean cómo pueden ir utilizando estas moléculas. Siempre como tratamiento coadyuvante. Efectos adversos. La amnesia anterógrada, que es leve, que no es tan grave, no es que va a olvidar el nombre de su jefe, que va a olvidar el nombre de donde trabaja, no, son cuestiones así como puntuales. Donde dejé un cuaderno, donde dejé un lápiz por ahí. La combinación de benzodiazepinas con alcohol tiene dos caminos, o depresión respiratoria
y fondea el individuo, entre comillas fondea, o desinhibición. Y ninguna de las dos es buena. Entonces la combinación de alcohol y benzodiazepinas no es ideal. En la vida real, esa es una de las preguntas que me hacen los pacientes. Doctor, ¿y yo puedo, con estos medicamentos, puedo tomar vino, puedo tomar alcohol? Mi recomendación, y en condiciones ideales, es que usted no tome alcohol, ni vino, ni cerveza durante que esté tomando el tratamiento. Pero, si usted lo va a hacer, porque tampoco puedo pecar de ignorante o de inocente, entonces, mejor no use la benzodiazepina. Y así hacen los pacientes, son pícaros. Entonces, el día que van a echarse su cervecita, el viernes o el sábado, no se toman el tratamiento ese día y lo vuelven a iniciar el lunes o el domingo. Entonces, yo les recomiendo. Otro efecto adverso es la ataxia, que se puede presentar en el 2% de la población, y somnolencia, que es el efecto más importante, hasta con un 10%. Bien. Efectos adversos de las benzodiazepinas: la intoxicación. Es bien importante tomarlo en consideración. El flumacenilo es el tratamiento o el antídoto para estas intoxicaciones. Lo que probablemente vamos a ver es como una exacerbación de los efectos adversos. Puede haber confusión, puede haber aura titubeante, puede haber ataxia, puede haber somnolencia, disnea e hiporreflexia. Va a haber deficiencia respiratoria en casos de pacientes que utilizan benzodiazepinas y tienen EPOC, y precaución en el manejo de ansiedad. Y apnea del sueño. Alprazolam aumenta el apetito y el peso, hay que tomarlo en consideración. Y no se recomienda durante el embarazo y la lactancia. En la lactancia, en la última semana de embarazo, al momento de parir, la mujer va a parir. Si está usando benzodiazepinas, el niño puede nacer con bradicardia, con somnolencia, y el uso de benzodiazepinas durante la lactancia puede provocar en el niño también hipotonía y una dificultad para succionar el pezón. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Ok. Tolerancia y dependencia, cuando se utilizan durante 1 o 2 semanas en dosis moderadas, no produce tolerancia, no produce dependencia ni abstinencia. Se recomienda utilizarlo por menos de 7 a 8 semanas para evitar esa dependencia física en el paciente, y para el manejo del insomnio de 7 a 10 días. El síndrome de abstinencia va a ser nerviosismo, diaforesis, inquietud, irritabilidad, cansancio, aturdimiento, temblor, insomnio, debilidad. Lo que se recomienda es utilizar, por ejemplo, cuando se tenga que suspender una benzodiazepina, utilizar carbamazepina como sustituto, o cambiar de una benzodiazepina de vida media corta como midazolam, como triazolam, como alprazolam, por una de vida media larga, e irla suspendiendo esta benzodiazepina de vida media larga, como la diazepam y el clonazepam. Esto también me parece importante: las interacciones con alcohol, desinhibición o depresión del sistema nervioso central o del centro respiratorio. La combinación de benzodiazepinas con tricíclicos va a causar mayor sedación, y esta es una combinación pésima en caso de sobredosis, y esta puede llevar a muerte. La combinación con antagonistas de receptores de dopamina también no se recomienda. Estamos hablando de haloperidol, de tiroidacina, y el uso de antihistamínicos también, porque aumentan los efectos adversos. La combinación con litio y clonazepam va a provocar ataxia y disartria. Con clozapina, que la vamos a ver más adelante en la última clase, va a provocar psicosis. Y la olanzapina y lorazepam por vía intramuscular causan la muerte súbita en algunos pacientes. Y esto es todo, amigos, por esta semana. Entonces, jóvenes, no sé si tienen preguntas o tienen comentarios.